Estimadas y estimados estudiantes del curso de Filosofía Latinoamericana, en esta ocasión vamos a pasar a la tercera unidad de nuestro programa, que tiene relación con el análisis de las temáticas sugeridas sobre el filosofar nuestro americano. La primera de estas temáticas sugeridas tiene que ver con el pensamiento indígena contemporáneo. Para abordar esta temática vamos a apoyarnos en un libro publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coordinado por Francisco López Bárcenas, que lleva como título Pensamiento Indígena Contemporáneo. Este libro fue publicado en 2018 y recoge un conjunto de ponencias presentadas en el año 2016 en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, impulsado por Naciones Unidas, y trata el conjunto de ponencias sobre 4 principales aspectos que tienen relación con el pensamiento indígena contemporáneo. Por un lado la filosofía, por otro lado la justicia, en tercer lugar el tema del desarrollo y por último la temática de la lengua y la identidad de las comunidades indígenas. Vamos a retomar algunos de los planteamientos de Francisco López Bárcenas en su conferencia magistral, que es el primer texto que aparece en el libro, después de la presentación y los prólogos de las distintas personalidades que participaron en el coloquio, tanto a nombre de la Suprema Corte como del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Francisco López Bárcenas inicia su conferencia destacando el problema de la crisis civilizatoria o crisis ambiental que ha venido afectando a nuestros ecosistemas y particularmente a las comunidades indígenas, a las cuales se les ha afectado a partir de los distintos megaproyectos que afectan sus territorios, sus recursos naturales y las ponen en una situación de saqueo y de amenaza para conservar sus formas de vida en una relación armónica con su entorno natural. Además, señala López Bárcenas que las comunidades indígenas en el siglo XXI siguen padeciendo la misma situación de marginación, de explotación y de discriminación desde que llegaron los españoles a este continente, de modo que los problemas que afectan a las comunidades datan de más de 5 siglos. Por tanto, se trata de una problemática que tiene antecedentes históricos recurrentes en esta historia de las comunidades indígenas de nuestro continente. También señala el problema del colonialismo interno que afecta a nuestras comunidades indígenas por parte de los propios grupos hegemónicos en las naciones latinoamericanas que han impuesto una visión occidental de organizar a la sociedad y que han puesto en segundo plano las comunidades indígenas y solo las han tomado en cuenta siempre y cuando se ajusten al proyecto nacional hegemónico mestizo capitalista, al grado de que pues solo tienen lugar los indios permitidos, dice López Bárcenas, y quienes no
acepten asimilarse a la cultura hegemónica, pues sufren marginación. Por eso plantea que el pensamiento indígena contemporáneo tiene que ser un pensamiento a contracorriente, que busque fortalecer a las identidades indígenas en una perspectiva de autonomía, de autodeterminación y no de sometimiento a los proyectos hegemónicos, tanto nacionales, regionales o mundiales, que les vienen afectando. Por eso le parece tan importante el darle voz a los intelectuales indígenas, que no sean los cooptados por el Estado, sino los intelectuales independientes, como los invitados al coloquio, quienes representan por lo menos a 18 pueblos indígenas y con posturas totalmente independientes, como base para establecer un diálogo a partir del reconocimiento al derecho que tienen estas comunidades a expresar sus modos de vida, sus modos de pensar, y a valerse de todos los recursos culturales, incluyendo la propia ciencia, para formular libremente su pensamiento y entrar en un diálogo intercultural horizontal entre las propias comunidades y con los grupos que manifiestan la cultura occidental. Por otra parte, vamos a referirnos a la ponencia de Miguel Hernández Díaz, quien es representante de la cultura tzotzil, y quien, aparte de esto, tiene estudios de doctorado en filosofía, y justamente él hace referencia a su tesis doctoral sobre el pensamiento indígena, maya, quechua y náhuatl, en el tema de la idea del hombre y del ser absoluto en estas culturas que él considera fundamentales en lo que él llama Abya-Yala, o sea, la América Latina, que recibe este nombre a partir de la palabra de la cultura cuna, y que se refiere a la región, a la tierra, a la naturaleza, en donde viven los pueblos originarios o de la que forman parte. La palabra Abya-Yala proviene del vocablo Abya, que remite a la noción de sangre, la sangre que circula, y la palabra Yala, que refiere a la naturaleza, a la tierra, al agua, al fuego, que recorre esa sangre que da vida a toda el universo, el espacio en donde viven estos pueblos originarios, y que es el equivalente a nuestra América en lengua cuna, Abya-Yala. Como parte de esa América, esa Mesoamérica, el doctor Hernández Díaz pone énfasis en los aportes de tres culturas: la cultura inca, la cultura mexica y la cultura maya, como algunas de las más importantes que han generado un pensamiento filosófico con una serie de denominadores comunes. Destaca sobre todo la noción del ser absoluto, que el autor encuentra semejanza entre la idea del Dios creador, el Dios Sol, tanto en la versión de los incas, que se refieren al Sol creador como Inti, o los mayas como Xolteotl, o los aztecas como Tonatiuh, todos representando ese factor creador, esa energía vital
que proviene del Sol y que comparten como parte de su visión, de su cosmovisión del universo, teniendo ese principio creador y que mantiene la vida, el movimiento, que es el Sol para las tres culturas. También destaca el ponente, Miguel Hernández Díaz, que las tres culturas que él considera importantes como parte del pensamiento filosófico de Abya Yala, está eh, el papel central que tiene la noción de verdad, es decir, esta idea de que es a partir del conocimiento verdadero del mundo que nos rodea y de la sociedad de la que formamos parte, la sinceridad, la honestidad, el ser, el decir verdad, se convierte en una forma de conocimiento, pero también una forma de valor moral, que sirve como fundamento de la educación de los jóvenes, enseñar a decir siempre la verdad como el punto de partida de una formación de los integrantes de la sociedad como comprometidos con el bien de todos, el anteponer el bien de las comunidades es una de los objetivos fundamentales de la educación en estas comunidades indígenas, en donde el vínculo con la naturaleza involucra el respeto a todo lo que constituye la madre naturaleza, la Pachamama en la lengua quechua, o el universo como conjunto de fuerzas naturales que le dan vida y sostén a todos cuantos integran la sociedad. Y por otra parte, también destaca este investigador la permanencia de una tradición cultural de las tres comunidades en las que estamos haciendo referencia y que tiene que ver con la común tarea de mantener a la sociedad unida en torno a a un mismo origen, a un mismo destino, a una misma búsqueda del sentido de la vida. Ese es otro aspecto importante que señala el texto, es decir, que las comunidades indígenas consideran a la filosofía como la búsqueda del sentido de la vida, como cualquier otra sociedad de cualquier época y lugar, y ese sentido de la vida lo van a asociar con la búsqueda tanto de la razón como del mito, como parte de su cosmovisión. Se trata de una concepción del mundo que no solamente coincide con la manera de explicar por medio de la razón objetiva los acontecimientos, sino también valiéndose del mito, de la razón mítica o de la concepción religiosa de la realidad, eh, y que lleva en última instancia a una cosmovisión aceptada no solo por los sabios, sino por la sociedad en su conjunto, y que permite dar un sentido a la existencia de estos pueblos. Esta exposición de conjunto nos da una exposición panorámica de la importancia que tiene el pensamiento filosófico como parte de la identidad cultural que tienen estos pueblos. Y precisamente la importancia de esta visión del universo, de la sociedad, del sentido de la vida de estos pueblos. Uh-huh. A manera de conclusión, el doctor Miguel Hernández Díaz
señala las siguientes tesis que resultan de su reflexión. Estas tesis son, en primer lugar, en el pensamiento de los pueblos, dice, el diálogo como trabajo es una fiesta por el intercambio de ideas para analizar las cuestiones y dudas como parte de la definición de las filosofías de los pueblos. 2. Se debe reflexionar sobre la vida a través de la filosofía de los pueblos originarios en nuestra América, Abya Yala. 3. Sobre este tema de pensamiento filosófico de los pueblos, pocas veces se han hecho estudios en las academias y en las políticas públicas de las naciones latinoamericanas. 4. El pensamiento de los pueblos nos llevaría a reflexionar sobre la recuperación de la dignidad y epistemología de la cultura de los pueblos. 5. El objetivo de esta ponencia es reflexionar la función oral de las culturas a partir de la tradición oral, es decir, la función del diálogo de los pueblos y de los pocos escritos sobre las filosofías que nos alientan para la investigación. 6. Los puestos son tareas para todos, la sistematización de la versión oral, que sí existe una epistemología y la moral de las culturas originarias. 7. La otra propuesta es superar las desigualdades que causan una discriminación, marginación, exclusión de estos saberes milenarios. Y 8. Hoy se pone en las mesas académicas y en las políticas públicas de los gobiernos en nuestra América y en el mundo, qué opinan sobre el pensamiento filosófico de los pueblos primigenios, con la esperanza de que piensen bien y la cooperación para todos los pueblos, sin exclusión de nadie y las manos a la obra. Bueno, estos 8 puntos de la ponencia que le da un carácter de invitación y también de exigencia para darle el lugar al que tiene derecho el pensamiento filosófico latinoamericano de Abya Yala, y no solo como una manifestación de sus culturas, sino también como una aportación a la identidad de nuestras sociedades. Son parte que, como reza el artículo 2 constitucional de México, es la identidad de la nación mexicana, tiene como fuente a los pueblos originarios, y lo cual incluye al pensamiento filosófico de esos pueblos originarios, lo cual están rescatando tanto Francisco López Bárcenas como el propio Miguel Hernández, ambos participantes en este coloquio Pensamiento Indígena Latinoamericano. Nos están haciendo un llamado de atención para recuperar el pensamiento indígena en igualdad de condiciones como parte de nuestra identidad, y también proponiendo un diálogo intercultural que parta del reconocimiento de la desigualdad en la que han estado colocados estos pueblos, que debemos reconocer, y a partir de ahí buscar un diálogo auténtico, genuino, respetuoso, intercultural, que le dé la importancia que merece al pensamiento indígena latinoamericano. Por eso les hago la propuesta de que lean tanto la conferencia magistral como la ponencia de estos 2 participantes, López Bárcenas y Hernández Díaz, para que podamos cubrir de manera diversa y propositiva el tema del pensamiento indígena latinoamericano como uno de los temas sugeridos para nuestra tercera unidad del programa. Gracias por su atención. Espero que sea de su interés estas lecturas, y también espero sus opiniones, sus contribuciones, sus comentarios a estas lecturas, y desde luego a esta temática tan importante. Muchas gracias por su atención.